Me llamo Sofía Torres. Tengo 29 años. Soy enfermera titulada. Dejadla ir. No vamos a pagar la operación, le dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma, con un tubo de respiración en la garganta y el corazón a punto de detenerse. Lo dijo como si estuviera cancelando un servicio de televisión por cable. Sin dudarlo, sin un temblor en la voz. Firmó la orden de no reanimar a las 23:18 de un martes. No porque los médicos le dijeran que no tenía salvación, sino porque el departamento de facturación le dio una cifra. Solo hizo falta una cifra. Y cuando desperté 3 semanas después, magullada, con los huesos rotos, apenas capaz de levantar la cabeza, descubrí que la orden de no reanimar, ni siquiera fue lo peor que hizo mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, sino que arruinó la suya. Y no se lo esperaba en absoluto porque había olvidado una cosa sobre mí. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega. Ahora, déjame llevarte 7 meses atrás, al día en que murió mi abuela y todo empezó a desmoronarse. Nací con un agujero en el corazón, una comunicación interventricular. Así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La operación duró 11 horas. Esa factura tardó 20 años en ser olvidada por mis padres. O más bien, por mi madre. Mi padre nunca la olvidó. ¿Sabes cuánto le has costado a esta familia, Sofía? La primera vez que lo dijo, yo tenía 8 años. Solo le había pedido unas zapatillas nuevas. Las mías tenían una grieta en la suela y se me mojaban los calcetines cada vez que llovía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. Ni siquiera levantó la vista. 214.000 euros. Eso era lo que yo había costado. No conseguí las zapatillas. A los 12 años, dejé de pedir nada. A los 15, cuidaba a los niños de 3 familias del barrio para pagarme el material escolar. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil, mientras mi hermana, Marta, hacía las maletas para la universidad pública que mis padres le pagaban íntegramente. Nadie cuestionó nada. Marta tuvo coche a los 16. Yo cogía el autobús. A Marta le pagaron la matrícula completa. A mí me dieron un plan de pagos. Marta celebraba sus cumpleaños en restaurantes. Yo recibía un bizcocho de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y lo acepté todo. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enfadada. Realmente creía que se lo debía. Mi padre lo había repetido tantas veces. Le has costado todo a esta familia. La deuda se sentía tan real como la cicatriz de mi pecho. La llevaba como si fuera mi insignia de enfermera, todos los días, sin pensarlo 2 veces. La única persona que nunca mencionó la deuda fue mi abuela Lidia. Lidia Pérez vivía sola en una pequeña casa de ladrillo en la calle del Olmo en Alcalá de Henares, Madrid. 2 dormitorios, un baño, un porche con un columpio que chirriaba con el viento. Había vivido allí 41 años. Crió a mi madre allí. Enterró a mi abuelo desde allí y cuidó su jardín durante todos los inviernos desde entonces. Empecé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años. Recién salida de la escuela de enfermería. Ahogada en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta. Le llevaba la compra, le tomaba la atención y me sentaba en el columpio de su porche a escucharla hablar de todo y de nada. Nunca dijo, me lo debes. Decía cosas como, ¿qué tal la semana, cariño? ¿Has comido hoy? Y una vez, cerca del final, con las manos temblorosas y la voz apenas un susurro, dijo algo que no entendí. Ya lo he arreglado todo para ti, Sofía. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Romero te encontrará. Sonreí y le apreté la mano. Pensé que estaba confundida. Solía pasarle. O eso creía yo. Tenía 84 años. Lo achaqué a la medicación. Mi padre odiaba que la visitara. Estás malgastando gasolina, decía. Apenas recuerda tu nombre. Era mentira. Lidia estuvo lúcida hasta el final. Lo recordaba todo, incluidas las cosas que mi padre deseaba que olvidara. Murió un jueves de marzo. Tranquilamente, mientras dormía,
en su casa de ladrillo de la calle del Olmo. Mi padre organizó el funeral, pequeño y rápido. No me dejó pronunciar el panegírico. Sé breve, dijo en la puerta del tanatorio. No hay necesidad de montar un espectáculo. Me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Lidia había dicho que Romero me encontraría. No sabía quién era Romero. Todavía no. No fue hasta que estuve en coma, con una sentencia de muerte firmada y a 4 días de que me desconectaran, que ese nombre significó algo para mí. 3 meses después del funeral de Lidia, volví a casa después de un turno de noche de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la madrugada. La autovía A2, lloviznaba. Recuerdo el reloj del salpicadero porque estaba calculando cuántas horas podría dormir antes de mi próximo turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca más volví a hacer esos cálculos. La furgoneta se saltó el semáforo en rojo a 80 kilómetros por hora. Golpeó mi lado del conductor con tanta fuerza que el chasis se dobló hacia adentro como si fuera papel. No recuerdo el sonido. No recuerdo los cristales rotos. Me dijeron que estuve consciente unos 90 segundos después del impacto, lo suficiente para que los sanitarios me oyeran decir mi nombre. Y luego nada. Tenía un traumatismo craneoencefálico, 4 costillas rotas y una hemorragia interna. El equipo de urgencias del Hospital Santa Catalina, el mismo donde trabajaba 5 días a la semana, me operó en menos de 1 hora. Pero la hemorragia no se detenía. Necesitaban una segunda operación, un especialista, más tiempo en la UCI y la aprobación de alguien. No tenía marido ni hijos. El contacto de emergencia en mi historial seguía siendo el mismo nombre que puse a los 18 años porque mi padre había insistido. Gerardo Torres. Familiar más cercano. Le llamaron a las 22:30 esa noche. Llegó a las 22:47. Sé las horas exactas porque en recepción lo apuntaron. No fue primero a mi habitación. No le preguntó a una enfermera cómo estaba. No preguntó si sentía dolor, si tenía miedo o si había despertado en algún momento. Fue directamente a la oficina de facturación e hizo una sola pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Supe lo que pasó después por una mujer llamada Patricia Vargas. Todos en el Santa Catalina la llamaban Patty. Era nuestra jefa de enfermería, llevaba 28 años allí, con una voz áspera por el tabaco, pero una memoria que no perdonaba nada. Patty estaba en el puesto de enfermería cuando mi padre salió de facturación y buscó al doctor Ricardo Sanz, mi cirujano. Oyó cada palabra. Sobre la segunda operación, mi padre preguntó, ¿cuál es el coste estimado? El doctor Sanz le dijo, entre 180.000 y 240.000 euros, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría una parte, pero quedaría una cantidad significativa por pagar, sobre todo porque mi padre era cofirmante de algunas de mis antiguas facturas médicas. Había insistido en ello cuando yo tenía 18 años. Pensé que era un gesto de amabilidad. En realidad, era una correa. Mi padre no se inmutó. Ella no tiene un documento de voluntades anticipadas, dijo. Soy su padre. Yo tomo las decisiones aquí. El doctor Sanz asintió con cautela. Ese es el protocolo cuando no hay directivas registradas. Lo que vino después. Y entonces mi padre lo dijo. Dejadla ir. No vamos a pagar la operación. Patty me contó más tarde que el doctor Sanz no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando a mi padre durante un largo rato. Mi padre le sostuvo la mirada. Ha sido una carga financiera toda su vida. No la reanimen, dijo mi padre. Firmó la orden de no reanimar. Su mano, firme, sin dudar. Dejó el bolígrafo. Preguntó si necesitaba firmar algo más y se dirigió al ascensor. No visitó mi habitación. No miró a través del cristal. No se despidió. Patty estaba detrás del mostrador, con las manos agarradas al borde. Me dijo que se le pusieron los nudillos blancos. Me dijo que quería gritar. No lo hizo. Hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleada. Cada enfermera del Santa Catalina rellena un dossier de emergencia durante su incorporación. Contactos, seguro, alergias y apoderado para la atención médica. La mayoría de la gente deja en blanco esa última parte. Yo no.
3 años antes de esa noche, le había dado el poder notarial para decisiones médicas a Elena Ortiz. Elena era mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos, en Guadalajara. Su nombre estaba allí, claro como el agua, en mi expediente de empleada. Nombre. Número de teléfono. Relación. Patty lo encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Elena a las 23:14. Elena contestó al segundo tono. Patty le contó lo que había pasado. El accidente, el coma. La operación que necesitaba aprobación y un padre que acababa de firmar la sentencia de muerte de su hija. Elena no hizo preguntas. Dijo: voy para allá. Condujo 90 minutos bajo la lluvia. Entró en el Hospital Santa Catalina a las 0:51 con su DNI, una copia del poder notarial que guardaba en su archivador y las manos todavía temblando. Revocó la orden de no reanimar, autorizó la operación. El doctor Sanz entró en el quirófano menos de 1 hora después. Para entonces, mi padre estaba en casa, durmiendo. No tenía ni idea de que la ONR había sido anulada. Por lo que él sabía, las máquinas se apagarían y el hospital le llamaría por la mañana con la noticia. Patty no le llamó. Elena tampoco. Nadie lo hizo. En cambio, Patty hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Presentó un informe de incidencias interno, del tipo que se rellena cuando un empleado es testigo de una violación del protocolo. Documentó cada palabra que dijo mi padre, las horas exactas, la firma de la ONR y el hecho de que había mentido al afirmar que yo no tenía un representante legal para mi salud. Archivó el informe, cerró la sesión de su ordenador y se sentó sola en la sala de descanso durante 20 minutos. Esa noche, Gerardo Torres se fue a casa creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió profundamente, y al día siguiente cometió su segundo error, el que le costaría todo lo que tenía. Mi padre se despertó a la mañana siguiente esperando una llamada del hospital. La hora de la muerte de su hija, quizás un formulario que firmar. Tenía ensayado lo que le diría a la gente. Puedo imaginármelo. La voz quebrada, la mano en el pecho. La hemos perdido. Las heridas eran demasiado graves. Pero la llamada no llegó. No porque alguien le dijera que estaba viva, simplemente no llegó. Y en lugar de llamar él mismo al hospital, en lugar de conducir para ver a su hija menor, Gerardo Torres pasó la mañana del miércoles haciendo algo completamente distinto. Fue a robar mi casa. Esto era lo que yo no sabía entonces. Lo que solo descubriría semanas después. Mi abuela, Lidia, había puesto la escritura de la casa de Alcalá de Henares a mi nombre antes de morir. Se hizo a través de su abogado privado, todo legal, registrado en el registro de la propiedad, y completamente desconocido para mi padre. Lo que sí sabía era que Lidia había muerto. La casa estaba vacía, y alguien la iba a reclamar, así que se aseguró de que fuera él. Tenía un poder notarial, mi firma estaba en él, pero yo nunca lo había firmado. Había calcado mi letra de antiguos formularios de consentimiento médico, de los que me hacía firmar cuando tenía 18 años, y no sabía nada mejor. Llevó el poder notarial falso a un notario que conocía, un tipo llamado Carlos que le debía un favor y no hizo preguntas. Carlos le puso el sello. Esa tarde, Gerardo presentó la transferencia de la escritura en el registro de la propiedad. El jueves, la casa estaba a su nombre. El viernes, había ido al banco y había sacado una hipoteca sobre ella. 280,000 euros en su bolsillo en menos de una semana. Ese dinero no fue a mis facturas médicas. No fue a una cuenta de ahorros. Fue a pagar deudas de juego. Deudas de las que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio sabía nada. No sabía que la casa ya era mía. No sabía cómo había llegado a serlo. Y ciertamente no sabía nada del hombre al que mi abuela llamaba Romero. Pero esto es lo que pasa con las firmas falsas. Solo funcionan mientras nadie las mire de cerca. Y alguien estaba a punto de mirar muy, muy de cerca. Abrí los ojos un martes, 3 semanas después del accidente. La luz era de ese blanco azulado que solo se ve en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plana, sin calidez. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años. Pero nunca desde este lado.
Me ardía la garganta. El tubo de respiración ya no estaba, pero podía sentir dónde había estado, como un moratón dentro de mi pecho. Las costillas me dolían con cada inspiración. Mi brazo izquierdo estaba en una férula blanda. Todo pesaba. Hasta parpadear era un esfuerzo. La primera cara que vi fue la de Patty. No la de mi padre. No la de mi hermana. La de Patty. Estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando mi monitor. Cuando me vio abrir los ojos, no se sobresaltó ni corrió hacia mí. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Me cogió la mano. Su mano era firme y cálida. «Estás a salvo», dijo. «Tengo que contarte algunas cosas. No ahora. Cuando estés lista». Intenté hablar. Mi voz era un graznido. Casi un susurro. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. La operación fue bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos. No por cansancio, sino porque estaba tratando de recordar cómo había llegado hasta aquí. La furgoneta, el semáforo en rojo, el sonido de una puerta abriéndose. Mi padre vino esa tarde a las 14:17. Las enfermeras lo anotaron. Lo sé porque lo comprobé más tarde. Se quedó en la puerta un momento. Estudié su cara. Había algo allí, un destello de medio segundo antes de que sus facciones se suavizaran en algo que parecía ensayado. He leído 1000 caras en cuidados intensivos. El miedo a perder a alguien es diferente del miedo a ser descubierto. Se apresuró a mi lado. Me cogió la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Oh, cariño, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien». Lo miré. Miré las lágrimas, los labios temblorosos. «Hola, papá», dije. Marta envió flores esa noche. Un ramo genérico de una floristería online. No vino. 2 días después, podía sentarme sola. Patty esperó hasta el final del turno de tarde, cuando los pasillos estaban tranquilos y se podía cerrar una puerta sin que nadie preguntara por qué. Acercó su silla habitual a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como si estuviera decidiendo por dónde empezar. «Dímelo, Patty». Se sentó. «La noche del accidente, tu padre vino al hospital». «Lo sé. Me dijo que ha estado aquí todos los días». «No es verdad. Solo vino una vez. Esa noche. Habló con el doctor Sanz. Preguntó por el coste de tu operación». No la interrumpí. Mantuve las manos sobre la manta. Le dijo al doctor. Dijo que no tenías un documento de voluntades anticipadas. Dijo que él era el único que podía tomar decisiones y luego firmó la orden de no reanimar. La habitación quedó en silencio. El monitor emitía pitidos. Conté 3 antes de hablar. Firmó una orden de no reanimar. Sí. Para mí. Sí. ¿Qué dijo exactamente? Patty me miró fijamente. «Dejadla ir. No vamos a pagar la operación. Ha sido una carga financiera toda su vida». Cerré los ojos, no por sorpresa, sino porque por fin tenía las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había conocido, pero que nunca había oído en voz alta. Yo era una partida contable, un gasto, una cifra en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. «¿Por qué sigo viva?» «Encontré a tu representante legal en tu expediente de empleada, Elena Ortiz». La llamé. Condujo hasta aquí en mitad de la noche y autorizó la operación. Hay un registro de lo que él hizo. Se presentó un informe de incidencias. Con la hora exacta y cada palabra que dijo. Me quedé mirando el techo durante un largo rato. Luego miré a Patty. «Pásame mi teléfono». Lo cogió del cajón de la mesilla y me lo dio. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi padre. 11 de Marta. Me desplacé por todos los mensajes. Abrí mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en meses. Un nombre que mi abuela me había dado. R.O.M. E.R.O. El teléfono sonó 2 veces. «Habla Donald Romero». La voz era tranquila, mesurada, el tipo de voz que ha leído 10.000 documentos y no se sorprende por nada. «Señor Romero, me llamo Sofía Torres. Creo que mi abuela,
Lidia Pérez. Señorita Torres, me interrumpió suavemente. He estado intentando localizarla durante 4 meses. Agarré el teléfono con más fuerza. Me dolían las costillas. No me importaba. Él explicó. Lidia Pérez había ido a su despacho 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, con la mirada aguda y la mente clara, y le dijo que quería hacer un testamento, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su yerno pudiera conocer, sino a través de él, en privado, atestiguado por su personal, sellado. El testamento era simple: la casa, en la calle del Olmo en Alcalá de Henares, y una cuenta fiduciaria con 85.000 euros, exclusivamente para Sofía María Torres. Ningún otro nombre, ninguna condición. El testamento se legalizó hace 5 meses, dijo el señor Romero. El tribunal lo validó. La escritura de la propiedad a su nombre fue presentada y registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Fueron devueltas. Llamé al número de teléfono que constaba en su expediente. Alguien me dijo que se había mudado fuera de la comunidad autónoma y no deseaba ser contactada. Mi padre. Esa era la voz de mi padre al otro lado de la línea, diciéndole a Romero que me había ido. Estoy en el hospital, señor Romero. Tuve un accidente de coche. He estado en coma 3 semanas. Hubo una pausa. Siento mucho oír eso, señorita Torres. La casa, dije. Sigue a mi nombre. Una pausa más larga. Permítame consultar los registros de propiedad actuales. La llamaré en 1 hora. Colgué y puse el teléfono sobre mi pecho. Patty seguía en la habitación, junto a la puerta. Tu abuela me dijo que llamarías, había dicho Romero antes de colgar. Dijo, Sofía siempre cumple. Solo dale tiempo. 1 hora. Fue todo el tiempo que necesitó Donald Romero para descubrir lo que mi padre había hecho y para que mi plan empezara a tomar forma. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Romero era diferente ahora. Todavía tranquila, pero con una tensión controlada debajo. La de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Torres. La escritura de la propiedad de su abuela fue transferida de su nombre hace 3 semanas. Miré el gotero de mi brazo, contando las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién? Gerardo Torres, su padre. Mediante un poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, señor Romero. Sé que no lo hizo. Porque tengo la escritura original de la legalización del testamento. Su nombre fue certificado ante notario en mi despacho. No hay ningún poder notarial autorizado por usted o registrado a través de mi bufete. Así que es falso. Esa sería mi valoración. Sí. Y hay más. He realizado una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Se registró una hipoteca sobre ella hace 6 días. 280.000 euros. La cifra era como una tercera persona en la habitación. Podía oír la respiración de Romero al otro lado de la línea. Esperando. Hipotecó la casa. Dije. Correcto. Cogí un bolígrafo de la mesilla. No me temblaba la mano. No sé por qué. Quizá porque nada de esto era realmente una sorpresa. Quizá porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esta era, simplemente, la lección final. Anoté cada número que Romero me dio. La cantidad de la hipoteca. La fecha de registro. El titular de la hipoteca. El número de registro del notario. Señorita Torres. ¿Desea presentar cargos? Todavía no, dije. Quiero ver hasta dónde llega esto primero. Una cosa más, dijo Romero. Su abuela le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Deje el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana. A las 9. Estaré allí. Colgué. Escribí el último número y me volví hacia Patty, que había permanecido en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Patty, dije, ¿a qué hora firmó mi padre la orden de no reanimar? A las 23:18. Lo anoté también. A la tarde siguiente,
Gerardo Torres vino a visitar a su hija con una docena de rosas amarillas y un bizcocho de plátano que Marta había horneado. Se sentó en la silla junto a mi cama. Me besó en la frente y se acomodó con el suspiro de un hombre que lleva una carga inmensa. Era bueno en esto. En la actuación. Lo había visto toda mi vida. En las reuniones de padres y profesores, en las comidas de la iglesia, en las cenas de Navidad, el padre cansado, el pilar silencioso, el hombre que lo sacrifica todo y nunca se queja. El médico dice que te darán el alta en una semana, dijo mi padre, apretándome la mano. Yo me encargaré de todo. Gracias, papá. Marta vino esta vez. Su primera visita desde el accidente. Se quedó a los pies de mi cama, con el teléfono en la mano y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No he dormido en semanas. La miré. Ella miró por la ventana. Mi padre se inclinó hacia adelante, con la voz baja y tranquilizadora. La voz que usaba cuando quería que me sintiera protegida. No te preocupes por las facturas médicas, cariño. Lo solucionaremos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que había firmado mi sentencia de muerte estaba sentado junto a mi cama, cogiéndome de la mano y hablando de la familia. Como una familia, repetí. Le devolví el apretón de manos. Sonreí. Él también sonrió. Satisfecho. Creía que se había salido con la suya. Se quedaron 40 minutos. Gerardo habló del tiempo. Del Real Madrid y de una fuga que había arreglado para un cliente el sábado. Marta miró su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse tras ellos. Me quedé quieta durante 10 segundos. La habitación estaba en silencio. Luego cogí mi teléfono y llamé a Romero. Señor Romero, dije. ¿Cuándo puede venir? Traiga la carta. Donald Romero llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que esperaba. Un hombre tranquilo con un traje gris, gafas de montura plateada y un maletín de cuero que había visto décadas de uso. Me estrechó la mano suavemente, con cuidado de la vía intravenosa, y acercó una silla a mi cama. Su abuela hablaba de usted a menudo, dijo. En cada reunión, la mencionaba. Abrió su maletín. Dentro había un sobre de Manila sellado. La caligrafía de Lidia en el frente. Solo mi nombre, Sofía. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada por la mitad. Su letra era fina pero firme. Lo había escrito cuando aún podía sostener un bolígrafo. Sofía, sé que tu padre intentará quedarse con todo lo que he conseguido a lo largo de los años. Mi pensión, mis ahorros, cosas de las que nunca te hablé porque no quería romper la familia. Ese fue mi error. No lo conviertas en el tuyo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Romero tiene todos los papeles. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, cariño. Siempre lo has sido. Siento no haberte dicho esto cuando aún podía cogerte de la mano. Lloré por primera vez desde que desperté, desde el accidente, desde las palabras de Patty, desde cada dura verdad apilada una sobre otra como ladrillos. Lloré, no por debilidad, sino porque mi abuela me había visto, a toda yo, y se había preparado para este momento como siempre hacía las cosas, en silencio, con cuidado, con un amor que no necesitaba aplausos. Romero esperó. Puso un grueso fajo de papeles sobre la manta a mi lado cuando estuve lista. El testamento original, los documentos de la legalización, la escritura de la propiedad a mi nombre y la búsqueda preliminar de la hipoteca de mi padre. Tienes todo lo que necesitas, dijo. ¿Qué quieres hacer? Me sequé la cara y me senté más recta. Me dolían las costillas. Pero no me importaba. Quiero hacer esto bien, dije. Quiero hacerlo en público, y quiero hacerlo antes del domingo. Romero levantó una ceja. ¿Qué pasa el domingo? Nuestra parroquia tiene su comida de hermandad mensual. Mi padre es diácono. Nunca se la pierde. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí. Si estás viendo esto y piensas, sé exactamente cómo se siente. O si estás sentado ahí preguntándote, ¿qué va a hacer el domingo? Deja un comentario ahora mismo. Dime.
Debería enfrentarse a él delante de todos o hacerlo en privado. Realmente quiero saber qué harías tú. Ahora, volvamos a la historia. 5 días después de despertar, me dieron el alta del hospital. Todavía dolorida, todavía lenta, todavía con moratones en lugares que no podía ver. Pero podía caminar, pensar y tomar decisiones, que era todo lo que importaba. Mi padre llegó a las 10 de la mañana para recogerme. Llevaba una maleta. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No fue una pregunta, fue un anuncio, la forma en que siempre anunciaba las cosas. Sin discusión. Qué amable por tu parte, papá, dije. Pero Elena viene a buscarme. Tiene una habitación de invitados. Su expresión cambió. No mucho. Gerardo Torres nunca mostraba su verdadera cara. Pero las comisuras de su boca se tensaron. ¿Prefieres estar con una extraña que con tu propia familia? No es una extraña. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo brilló en sus ojos. Un cálculo, pero no conectó los puntos. No con el representante legal. Todavía no. Bien, dijo. Cogió la maleta que había traído y se fue sin decir adiós. Esa noche, Marta me envió un mensaje. Papá está dolido. Eres una desagradecida. Después de todo por lo que ha pasado. Lo leí. Dejé el teléfono. No contesté. En el piso de Elena. Me senté en la mesa de la cocina y llamé a Romero. Repasamos la cronología. Él confirmó los documentos. La demanda judicial para anular la escritura fraudulenta. La denuncia policial por falsificación. La notificación al prestamista hipotecario de la titularidad disputada. Todo está listo, todo preparado. El domingo, dije. El domingo, asintió. Mi padre llamó esa noche. Casi no contesté, pero necesitaba hacerlo. Por cierto, dijo, con un tono casual, casi ensayado. La casa de la abuela Lidia. Estoy arreglando algunos papeles de la herencia. No te preocupes. Te lo explicaré cuando estés más fuerte. Me estaba tanteando, probando las aguas, viendo si yo sabía. Claro, papá, dije. Gracias por encargarte de eso. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Elena me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Cómo lo haces? Preguntó. ¿Cómo puedes sonar tan tranquila? Práctica, dije. 29 años de práctica. Déjame contarte sobre la parroquia de mi padre. La parroquia de Nuestra Señora de la Gracia está en una calle arbolada en las afueras al oeste de Madrid. Campanario blanco, paredes de ladrillo rojo. Un aparcamiento que siempre está lleno los domingos a las 9:45. Unas 120 personas asisten cada semana. Familias, jubilados, pequeños empresarios, profesores, una comunidad donde todos saben tu nombre, el de tus hijos y qué plato llevaste a la última comida de hermandad. Gerardo Torres había sido diácono allí durante 15 años. Daba la bienvenida en la puerta. Leía el Evangelio desde el ambón. Organizaba los desayunos de hombres. Estrechaba la mano de todos en la sala después de la misa, mirando a cada persona a los ojos, preguntando por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un nuevo tejado, Gerardo lideró la campaña de recaudación de fondos. Cuando a alguien se le estropeaba la caldera en enero, Gerardo la arreglaba gratis, sin aceptar un céntimo. El padre David lo mencionaba en sus homilías, un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase que usaban. La había oído tantas veces que podía saborearla en mis dientes. El primer domingo de cada mes, la parroquia celebraba una comida de hermandad en el salón parroquial. Mesas plegables, guisos, platos de papel, un micrófono cerca del frente donde la gente compartía bendiciones y peticiones. Gerardo siempre hablaba. Siempre sobre la gratitud, sobre la familia, sobre lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas que creían cada palabra que decía. Este domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Romero el sábado por la noche. Puede estar allí a las 12. Estaré allí a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de Elena. Todavía me dolían las costillas al respirar profundamente. Los moratones de mis antebrazos se habían desvanecido de morado a amarillo. Ya podía caminar sin hacer muecas. Lentamente, pero erguida.
No iba a montar una escena, solo iba a tener una conversación. Pero cuando hay 120 personas en la sala, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo, por la mañana 7. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me paré frente al espejo del baño de Elena y me miré. El moratón a lo largo de mi mandíbula casi había desaparecido. El que estaba debajo de mi ojo izquierdo era de un verde pálido. La clavícula todavía me dolía si levantaba el brazo demasiado alto. Parecía alguien a quien le había atropellado una furgoneta, porque así era. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Sencillo, limpio, sin joyas, excepto los pequeños pendientes de plata que Lidia me regaló por mi 21 cumpleaños. Me recogí el pelo, me lavé la cara, sin maquillaje, cogí la carpeta de Manila de la mesa de la cocina. Dentro estaban las copias del testamento de Lidia, la escritura original de la propiedad a mi nombre, los registros fiscales del ayuntamiento que mostraban la hipoteca de mi padre, y el informe de incidencias redactado que Patty me había dado, el que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra sobre papel con membrete del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolso. Elena condujo. No hablamos mucho. Entró en el aparcamiento de la iglesia a las 11:20. Y aparcó cerca del final. El campanario brillaba bajo el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Me apretó la mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré aquí fuera. Asentí. Abrí la puerta del coche. Romero ya estaba allí. Lo vi cerca de la entrada. Traje gris, maletín de cuero, de pie junto al mástil de la bandera con la paciencia de un hombre que cobra por horas y no tiene otro sitio donde estar. Me vio. Asintió una vez. Entré por las puertas principales. El servicio ya había comenzado. Los himnos, el calor, el olor a moqueta vieja y café. Me deslicé en el último banco y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se giró cuando oyó la puerta, me vio, su rostro se iluminó. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Me saludó con la mano. Le devolví el saludo, un saludo pequeño, un saludo paciente. Marta estaba sentada a su lado, me miró. No saludó. La misa terminó a las 12. La gente se dirigió al salón parroquial. Una habitación grande, de techo bajo, con luces fluorescentes y mesas plegables en filas. Bandejas de aluminio con macarrones con tomate y judías verdes. Platos de papel apilados junto a una pila de servilletas. El micrófono cerca del frente estaba conectado a un pequeño altavoz que emitía un zumbido bajo. Gerardo ya estaba allí. Siempre lo estaba. Se paró junto al micrófono, con las manos entrelazadas frente a él, esperando a que la sala se calmara. 120 personas encontrando sus asientos. El ruido de las sillas arrastrándose. Niños corriendo entre las mesas. Dio un golpecito al micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy quiero empezar con algo personal. La sala se silenció. Como muchos de ustedes saben, mi hija menor, Sofía, tuvo un grave accidente de coche el mes pasado. Estuvo en coma 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Hizo una pausa. Era bueno en las pausas. Pero Dios es fiel. Y hoy, Sofía está aquí con nosotros. Se giró y señaló hacia mí. Yo estaba de pie cerca de la pared del fondo. Todas las cabezas de la sala se giraron. Aplausos. Aplausos cálidos y genuinos. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al pecho. Un hombre mayor asintió. Como padre, continuó Gerardo, con la voz quebrándose en el momento justo. No hay nada más aterrador que casi perder a un hijo. Ese cada noche. Nunca me aparté de su lado. Sentí esas palabras aterrizar en mi pecho. No como una herida, sino como una llave girando en una cerradura. Nunca me aparté de su lado. Se lo dijo a 120 personas que no tenían ninguna razón para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Es lo que siempre les he enseñado a mis hijas. Me miró. Sonrió. Abrió ligeramente los brazos, el gesto familiar de un padre esperando un abrazo. Le devolví la sonrisa, y caminé hacia él. La sala observaba,
con una expectativa suave y amable. Papá, dije, lo suficientemente alto para que las 3 primeras filas me oyeran. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía. No delante de 120 personas que acababan de oírle llamarme su milagro. Por supuesto, cariño. Me tendió el micrófono. Su sonrisa era amplia, confiada. Se hizo a un lado. Con las manos a la espalda. Desempeñando el papel de apoyo a la perfección. Tomé el micrófono. Estaba caliente por su agarre. No lo miré. Miré a la sala. Gracias a todos por sus oraciones, dije. Estoy muy agradecida de estar aquí. Pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. El silencio se apoderó de la sala. La sonrisa de Gerardo se desvaneció un poco. Mi padre no rezó junto a mi cama. Solo vino al hospital una vez, la noche del accidente. No vino a verme a mí. Fue primero a la oficina de facturación. Luego habló con mi cirujano. Sentí a Gerardo moverse a mi lado. No me giré. Preguntó cuánto costaría la operación. Y cuando se lo dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas, documentadas en el informe de incidencias del hospital, dejadla ir. No vamos a pagar la operación. Ha sido una carga financiera toda su vida. El silencio era denso. No del tipo agradable. Del tipo que presiona los tímpanos. Luego firmó una orden de no reanimar. Alguien en medio de la sala jadeó. Una mujer en la primera fila se tapó la boca con la mano. Estoy viva gracias a una compañera de trabajo, una enfermera de ese hospital que encontró a mi representante legal y llamó a mi amiga en mitad de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la operación. No mi padre, no mi hermana. Una amiga. Gerardo dio un paso adelante. Sofía. Para. No sabes lo que estás haciendo. No he terminado, papá. Este no es el lugar. Tú elegiste esta iglesia para mentir, dije. Yo elijo esta iglesia para decir la verdad. Estás confundida. Es el papeleo del hospital. La sala estaba inmóvil. Nadie cogía un vaso de agua. Nadie miraba su teléfono. 120 personas conteniendo la respiración. Gerardo dejó de hablar. La puerta lateral del salón se abrió. Donald Romero entró. Con su traje gris y su maletín de cuero. Sin prisa, no buscó un asiento. Caminó directamente hacia el frente, dejó su maletín en la mesa plegable más cercana, y se paró a mi lado con la tranquila autoridad de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio, y por primera vez en mi vida. La primera vez que puedo recordar, vi a Gerardo Torres realmente asustado. No enfadado, no indignado. Asustado. Este es el señor Donald Romero, dije por el micrófono. Era el abogado de mi abuela, Lidia. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Lidia todavía significaba algo aquí. Había asistido a esta iglesia durante 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento que fue notariado y validado por el tribunal hace 5 meses. Dejé que eso calara. Mi padre no sabía nada de esto. Porque mi abuela no confiaba en él. Gerardo abrió la boca y la volvió a cerrar. Mientras estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial. Transfirió la escritura de la casa a su nombre y la hipotecó por 280.000 euros. Oí un grito ahogado. Luego, el sonido de un plato cayendo al suelo en algún lugar cerca de las mesas del fondo. Una mano que de repente se queda sin fuerza. Un tenedor golpeando un mantel de lino. La voz de Gerardo era más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira. Lidia dejó esa casa a la familia, no solo a ella. Romero abrió su maletín. Sacó un solo documento, el testamento original, y lo sostuvo para que las primeras filas pudieran ver el sello notarial. Tengo el testamento original aquí mismo, señor Torres. Su voz era uniforme, casi amable. Es exclusivamente para Sofía Marie Torres. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerardo miró a Marta. Marta miraba fijamente al suelo. Bajé el micrófono un momento, y le hablé directamente a mi padre. Sin susurros, sin gritos. Solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá.
Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Sé que esto es intenso. Si esta historia te está llegando, no estás solo. Miles de personas han comentado historias similares. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Pulsa el botón para no perderte el final. Y dime en los comentarios qué le dirías a Gerardo delante de todos. Bien, continuemos. Gerardo se giró y miró a la sala. La mandíbula apretada, los ojos buscando un aliado, una cara amiga, cualquiera que pudiera seguir de su lado. Está fuertemente medicada, dijo. Su voz era tensa, pero controlada. No sabe lo que dice. Esto es un asunto familiar privado. Nadie respondió. La sala era un muro de brazos cruzados y miradas vacías. Entonces una voz desde el fondo. Un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí? Gerardo. Gerardo no contestó. Su mirada se dirigió al padre David, que estaba de pie cerca de la mesa del café con las manos en los bolsillos. Gerardo, dijo el sacerdote en voz baja, creo que todos deberíamos escuchar esto. Gerardo cambió. Cambió de táctica como siempre hacía cuando la autoridad fallaba. Suavizó su postura. Dejó caer los hombros. Su voz se llenó de un temblor. He sacrificado todo por esta familia. Las facturas médicas de Sofía casi nos arruinan cuando era una niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono. Simplemente hablé desde donde estaba. Con claridad. Como se le habla a un paciente que está negando la realidad. Hiciste lo que era más barato. Papá. Hay una diferencia. No sabes la presión a la que he estado sometido. Las deudas. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi dice. Su boca se cerró como una puerta. Marta se levantó de su silla. Su cara estaba pálida. Papá, deja de hablar. Gerardo la agarró del brazo. Díselo, Marta. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Marta se soltó. Me miró a mí. Luego al suelo. Luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Y caminó hacia la puerta. Y al pasar a mi lado, lo suficientemente cerca para que solo yo la oyera, susurró las 7 palabras que llevaré conmigo para siempre. Debería haber llamado yo misma a Elena. Y se fue. Vi la puerta cerrarse detrás de mi hermana. La sala todavía me miraba a mí. Me volví hacia la congregación. No cuento esto para destruir a mi padre, dije. Lo cuento porque durante 15 años, se ha parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volví hacia Gerardo. Estaba de espaldas a la pared, con los brazos colgando a los lados. El diácono confiado que había abierto esta reunión se había ido. En su lugar, había un hombre que parecía más pequeño de lo que nunca le había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme. No necesitaba el micrófono para esta parte. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el pasar de una página. El señor Romero presentó ayer una demanda en el juzgado de primera instancia para anular la transferencia de la escritura, ya que se basó en un poder notarial falso que nunca firmé. La mandíbula de Gerardo se apretó. El banco que emitió la hipoteca ha sido notificado de que la titularidad está en disputa. El préstamo ha sido congelado. Su mano izquierda empezó a temblar. Presenté una denuncia policial el viernes. Falsificación de documentos y fraude. El nombre del notario que selló tu documento también está en ella. Dio medio paso hacia atrás. Devolverás cada céntimo de los 280.000 euros. O te enfrentarás a cargos criminales. La voz de Gerardo era un graznido, casi un susurro. Vas a meter a tu propio padre en la cárcel. Lo miré directamente a los ojos. Sin pestañear. Firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. Hubo una inhalación colectiva en la sala. Un niño en el fondo le preguntó algo a su madre y fue silenciado rápidamente. No te estoy metiendo en ningún sitio, papá. Te estoy dando la oportunidad de arreglarlo. Es más de lo que tú me diste a mí. Romero cerró su maletín con un suave clic. Los papeles están presentados ante el tribunal, señor Torres. Esto no es una negociación. Gerardo miró a la sala por última vez. Lo observé hacerlo, el lento giro,
Su rostro. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callahan, cuyas tuberías había arreglado cada invierno. Susan Merritt, que le llevaba café después de cada sermón. Robert Dill, el otro diácono, que había estado a su lado en cada recaudación de fondos durante una década. Todos le devolvieron la mirada. Nadie apartó la vista, y nadie se acercó a él. Gerardo se sentó, no en una silla, sino en la mesa plegable más cercana. Hundió la cara entre las manos. Robert se acercó. Puso una mano en el hombro de Gerardo. Firme. No amable. Gerardo. Creo que deberías irte. Gerardo se levantó. Caminó hacia la puerta. El sonido de sus zapatos en el linóleo. En el umbral, se giró para mirarme. Tenía los ojos rojos. La boca abierta, como si fuera a decir algo. Una última frase que aterrizaría con la fuerza de todos sus discursos anteriores. No salió ninguna palabra. Se fue. Dejé el micrófono en la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Me dolían las costillas. Pero no me importaba. Siento haber interrumpido su domingo. Le dije a la sala. Mi abuela, Lidia, amaba esta iglesia. Le habría gustado que la verdad se dijera aquí. Dos mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía me estrechó la mano sin decir palabra. Patty, que había llegado discretamente antes del servicio, y había estado junto a la mesa del café todo el tiempo, me miró desde el otro lado de la sala y asintió una vez, con firmeza. Entonces alguien me tocó el brazo, una mano pequeña y nudosa. Me giré. Era una mujer mayor, de pelo blanco, con un cardigan y gafas en una cadena alrededor del cuello. Soy Doris Brennan, dijo. Tu abuela y yo nos sentamos juntas cada domingo durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Me hablaba de ti cada semana. Estaba tan orgullosa de ti, Sofía. Nunca dejaba de hablar de ti. Toda mi vida había pensado que era invisible en este lugar, que nadie en el mundo de mi padre me había visto nunca. Lidia se había asegurado de que no fuera verdad. En 24 horas, todo lo que Gerardo Torres había construido se derrumbó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana. Un abogado del departamento de fraude del prestamista llamó a Romero antes del mediodía. La escritura fue marcada como en disputa. El préstamo. Suspendido. Gerardo no podía acceder al dinero. No podía refinanciar. No podía vender. Los 280.000 euros que ya había gastado se habían ido, y la deuda ahora era solo suya, sin estar garantizada por ninguna propiedad. El juzgado de primera instancia aceptó la demanda de Romero para anular la transferencia de la escritura. Gerardo recibió la citación en su casa esa tarde. Un oficial de justicia llamó a su puerta a las 15:15. Su vecino estaba recogiendo el correo y lo vio todo. La policía abrió una investigación formal por falsificación y fraude. El nombre del notario, Carlos, estaba en la denuncia. Para el martes, Carlos tenía su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Gerardo estaba solo. La noticia se extendió por la parroquia más rápido que cualquier sermón. El martes por la noche, se le pidió a Gerardo que renunciara como diácono por votación unánime del consejo parroquial. Robert Dill le hizo la llamada él mismo. Gerardo no discutió. Tampoco asistió a la reunión. Sus clientes de fontanería empezaron a cancelar. 3 el lunes, 5 más el miércoles. La mayoría eran miembros de la parroquia. Uno de ellos, Jim Callahan, le envió un único mensaje de texto: no vuelvas a mi casa. Gerardo me llamó a las 22 esa noche. Contesté. Me has arruinado, dijo. Su voz era plana, vacía. No, papá, dije. Te arruinaste tú solo. Yo solo dejé de encubrirte. Colgó. Luego llamó a Marta. Ella no contestó. Una cosa más salió a la luz esa semana. Romero la encontró durante una revisión rutinaria de mis papeles. 3 años antes, Gerardo había cambiado el beneficiario de mi póliza de seguro de vida de Elena a él mismo. Mi firma estaba en el formulario. Nunca lo firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte, y ninguna de ellas incluía salvarme. Marta llamó 3 días después.
Yo estaba sentada en el sofá de Elena, con una manta eléctrica en las costillas y una taza de té enfriándose en la mesa. Mi teléfono vibró, su nombre en la pantalla. Lo miré fijamente durante 2 tonos antes de contestar. Sofía. Su voz estaba ahogada. Había estado llorando. Necesito decir algo. Pues dilo. Yo sabía lo de la orden de no reanimar. Estaba en la sala de espera cuando papá entró a hablar con el médico. Me dijo lo que iba a hacer. No lo detuve. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Y lo de la casa. También lo sabía. Me prometió los 85.000 euros si me callaba. ¿Y te callaste? Sí. Mientras yo estaba en coma. Sí. Su voz se rompió. Le tengo miedo. Sofía. Siempre le he tenido miedo. Sé que no es una excusa. No. No lo es. Empezó a llorar entonces. El tipo de sollozos de cuando éramos niñas. Fuertes. Entrecortados. Incontrolables. Recordaba ese sonido. Solía hacer que quisiera arreglarlo todo para ella. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no me lo merezco. Tienes razón. No te lo mereces. No ahora mismo. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración débil y entrecortada. Pero no voy a fingir que no existes. Marta, si quieres reconstruir algo conmigo, sin el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. Estuvo en silencio un largo rato. Luego, la abuela Lidia también me envió una carta en secreto, dijo. Me incorporé. Decía, te quiero, Marta, pero te pareces demasiado a tu padre. Elige un camino diferente. La línea quedó en silencio. ¿Lo has elegido? Pregunté. Un camino diferente. No respondió. Porque ambas ya lo sabíamos. No le debía el perdón a nadie. Pero la puerta no estaba cerrada con llave. Solo cerrada. Tendría que llamar. Un mes después, la casa de Lidia volvió a estar a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia un miércoles. Romero me llamó a las 10 de la mañana para darme el veredicto. Le di las gracias. Dale las gracias a tu abuela, dijo. Luego hizo una pausa y añadió. Le habría encantado verte en ese salón parroquial. Gerardo se enfrentó a cargos criminales, falsificación de 3er grado, fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó un acuerdo, libertad condicional, restitución total, sin tiempo en la cárcel si cooperaba. Gerardo lo aceptó. No tenía otra opción. Las pruebas eran abrumadoras, y Carlos, el notario, les había contado todo a los investigadores. Gerardo vendió su casa para pagar la restitución. No fue suficiente. El resto de la deuda lo seguirá durante años. Se mudó con su hermano a Toledo. Lo supe por Marta, quien lo supo por un primo. No lo confirmé. No lo necesitaba. Marta perdió 2 ventas inmobiliarias de miembros de la parroquia. No perdió su licencia. No fue acusada de nada. No firmó ningún papel. Pero la gente recuerda. La gente siempre recuerda. Volví a trabajar a tiempo parcial al principio. Patty me reorganizó el horario para que solo hiciera turnos de día durante los 2 primeros meses. No hizo un gran alarde. Simplemente me entregó el nuevo horario y dijo, bienvenida de nuevo, Torres. Un sábado a finales de octubre, conduje hasta Alcalá de Henares. Aparqué en la calle del Olmo. Caminé hasta la casa de ladrillo con el columpio chirriante en el porche y el jardín que se había vuelto un poco salvaje. Metí mi llave en mi puerta principal de mi casa y entré. Lavanda. Fue lo primero que olí. Las bolsitas de lavanda de Lidia. Metidas en cada cajón y armario. El olor de una mujer que lo había planeado todo. Su foto estaba en la repisa de la chimenea. Las dos en el columpio del porche, entrecerrando los ojos al sol. No recuerdo quién tomó esa foto. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión. No miré mi teléfono. Simplemente me senté. Por primera vez estaba en una casa que era mía. No porque me hubiera ganado la aprobación de alguien, sino porque alguien me había querido lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber todo lo que mi familia me lanzaba. Cada insulto, cada pedazo de culpa, cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado,
Lo aceptaba y decía, gracias. Porque pensaba que eso era el amor. Silencio. Gratitud. Obediencia. Estaba equivocada. Establecer un límite no es venganza. Es supervivencia. Y a veces, la supervivencia parece un hombre tranquilo con un traje gris, una pila de papeles notariados y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente pasó. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía tiene control sobre mis emociones. Ya no lo tiene. Nunca más. Es un hombre que tomó decisiones terribles, impulsado por deudas que era demasiado orgulloso para admitir y una adicción que le daba demasiada vergüenza enfrentar. Eso no excusa lo que hizo, pero explica por qué ya no necesito llevar su carga sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves en mi historia, en la culpa, en el silencio, en la creencia arraigada de que le debes algo a las personas que te han hecho daño, quiero que escuches esto claramente. No le debes a nadie tu salud. No le debes a nadie tu hogar. Y ciertamente no le debes a nadie tu vida. Mi abuela Lidia me enseñó eso. No con sermones. No con gritos. Sino con una carta. Una casa y un abogado llamado Romero. Por cierto, sigo yendo a la iglesia, una diferente, pero el mismo Dios, una congregación más pequeña, un café mejor, y me siento en la primera fila, no porque necesite ser vista, sino porque ya he terminado de esconderme en la parte de atrás. Gracias por quedarte hasta el final. Si la historia de Sofía te ha conmovido o te ha recordado a alguien que conoces, deja un comentario abajo. Dime, ¿qué límite estableciste que cambió tu vida? Me encantaría escuchar tu historia. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo a la descripción. Hay una esperandote con la que creo que te identificarás aún más. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.